Vamos con la economía. Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy mejor que ayer, ¿qué tal usted? Y mejor que Elon Musk y los resultados de Tesla seguramente, ¿no? Así es que hoy seguramente vamos a revisarlos y ampliamente qué es lo que ha pasado. Empezamos con los ingresos de Tesla, que es el fabricante de automóviles más valioso del mundo y que tuvo una caída en sus ingresos entre enero y marzo de este año, reportando 21.300 millones de dólares, pero esto es por lo menos 2.000 millones de dólares menos de lo que registró en ese mismo periodo del año pasado y también por debajo de los 22.000 millones de dólares que los analistas estaban esperando. Lo vemos en el gráfico para la empresa de Elon Musk. En cuanto a las ganancias, el beneficio neto del grupo en el primer trimestre de este año fue de 1.130 millones de dólares frente a los 2.510 del mismo periodo del año pasado. Aquí también pues no hubo un buen panorama para esta empresa. Tal y como hemos prometido al inicio de este programa, vamos entonces a explicar a qué se deben estos resultados. Pues para mostrar estos resultados se deben pues que la empresa encontró con este año con un escenario distinto y esto a nivel pues global, más fuerte y más competitivo, también con compañías de ese sector desplegándose en distintos países y también con una desaceleración en la demanda de sus vehículos eléctricos. Este panorama no lo veía Tesla desde el segundo trimestre de 2020 cuando debido a la pandemia la producción se vio obstaculizada y por ende también tuvieron problemas con las entregas. Esto también obedece a un rendimiento complicado en las ventas de la empresa. Por ejemplo, esta compañía ha reportado un descenso de casi un 9% en sus entregas de vehículos, mientras que analistas estadounidenses encuestados en Wall Street mostraron que las acciones de Tesla han perdido alrededor del 43% en lo que va de este año, lo que cataloga también como el indicador con peor desempeño o rendimiento en el S&P 500 de Wall Street. Todo esto también llevó a la empresa a anunciar recortes en sus precios de autos Model 3 y Model Y en todo el mundo y pues evidentemente si no le está yendo bien pues ellos empiezan a bajar sus precios. Bueno, pues veremos. Juan Pablo, mientras tanto, hablamos de Argentina, veíamos estas manifestaciones en las calles del país, pero precisamente hoy hay otras noticias económicas y es que se conocieron los datos macroeconómicos, ¿no?, de la economía argentina. Como usted lo dice, hay otras noticias porque hay mucho que está pasando en este país y pues mientras se dan estas protestas para pedir más inversión en este sector público de las universidades, vamos a separar algunos términos porque muchas veces los combinamos. En datos, por ejemplo, macroeconómicos, hoy vamos a hablar de la actividad económica, pero en inflación hay que decir que Argentina sostiene la más alta del mundo a nivel anual, pero a nivel mensual ha estado descendiendo. Este dato mensual es uno de los más importantes en este país, o al menos internamente es como así se maneja. En diciembre, por ejemplo, estaba en un 25%, luego se ha desacelerado hasta el 20, 13 y ya ahora mantiene el 11%, uno de los más bajos, pero a nivel anual también sigue siendo uno de los más altos, hay que hacer ahí la diferencia. Y pues también con el superávit que celebraba, por ejemplo, el presidente el día de ayer, que es el primero que llega a nivel trimestral desde 2008, esos son datos, digámoslo, que el gobierno celebra desde una parte, pero también hoy se informó que la actividad económica en Argentina registró en febrero pasado una contracción del 0,2% con respecto al mes anterior, es decir, enero. El dato fue divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y sirve esto como un anticipo provisional para medir la variación trimestral del Producto Interno Bruto y este dato de hoy confirma ahora sí el deterioro de la actividad económica que desde septiembre de 2023 se mueve en terreno negativo. El INDEC también señaló que en febrero la actividad económica cayó un 3,2% respecto al mismo mes del 2023, encadenando así 4 meses de bajas interanuales. Como vemos son datos distintos que al final pues muestran un englobado de cómo está la economía. Juan Pablo, ahora vamos a cambiar de región, de tema. Vamos a Reino Unido, donde el gobierno de Rishi Sunak quiere aumentar la inversión o el gasto para algunos, depende cómo se mire, en defensa. Así es, se incrementaría hasta el 2,5% del PIB para 2030, según lo dijo él, en su visita a la capital polaca, lugar donde también prometió que Reino Unido enviará más armas a Ucrania en un paquete en el que estarían incluidos 400 vehículos, 4 millones de rondas de municiones, 60 barcos, una embarcación de asalto en alta mar, defensas aéreas vitales y misiles Storm Shadow, guiados también de precisión de largo alcance. Vamos a escuchar más de lo que dijo el líder británico.
I believe we must do more. Creo que debemos hacer más para defender nuestro país, nuestros intereses y nuestros valores. Así que hoy anuncio el mayor fortalecimiento de nuestra defensa nacional en una generación. Aumentaremos el gasto en defensa a una nueva línea de base del 2,5% del PIB para 2030. Eso comienza hoy y aumenta constantemente cada año. Steadily in each and every year. Bien, Juan Pablo, revisado este panorama, vamos con los indicadores. Es momento de las bolsas globales y vamos a empezar en la primera economía del mundo, Estados Unidos, porque el día de hoy su cierre se dio positivo, pero vemos en pantalla también Tesla ganando casi un 2%, pese a todo este escenario negativo de rendimiento que dio en el primer trimestre. Pasamos a ver cómo le fue a Europa, que también estuvo en una senda alcista, sobre todo con Madrid siendo uno de los mayores ganadores y Frankfurt el segundo en este panorama en el viejo continente. Cerramos con América Latina y vemos el cierre del día de ayer con las dos primeras economías de la región que fueron las que perdieron. Estamos hablando de Brasil y de Argentina hundiéndose casi un 2%. Tenemos también un panorama adicional de otros países de la región y esos son Colombia, Chile y Perú con un escenario positivo para ayer comenzando la semana. Juan Pablo, muchísimas gracias. La cifra del día en la siguiente crónica, ¿no? Estaremos con la cifra del día más adelante. Nosotros vamos de momento con el debate.